Bien, hermanos, qué privilegio el poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Yo creo que es justo expresar también nuestro reconocimiento al hermano Roberto por su entusiasmo, por haber hecho posible esta celebración, y creo que lo que ha impresionado mucho mi corazón en estos días también es ver la actitud del hermano Roberto, que ha celebrado lo que el Señor ha estado haciendo entre su pueblo. Ustedes saben que muchos candidatos a presidentes y alcaldes y lo demás, lo que hacen al llegar al poder es olvidarse y aún votar lo que ha habido antes. Pero el hermano Roberto nos ha dado una buena lección de humildad delante del Señor y de reconocimiento de la gracia del Señor, porque cuando yo veo a todos ustedes acá, los que llamamos los nuevos de la iglesia, me doy cuenta de que los fundadores de la iglesia hicimos eso, fundar la iglesia por la gracia del Señor, pero ustedes han hecho que esta iglesia continúe, se mantenga madura, se mantenga vital y se mantenga fiel al Señor, y por eso yo también los felicito y le doy gracias al Señor. Y por supuesto, como el hermano Roberto mencionó, yo quería hacer un reconocimiento muy especial a los dos médicos que nos hacen falta, a Horacio y a Jaime, mi buen amigo. Jaime fue realmente el pastor, diríamos, de la iglesia. A veces cuando ustedes hablan de Enrique Fernández como fundador de la iglesia, yo tengo más la impresión que yo fui el chofer de un autobús, donde todos los que hacían la bulla y gritaban y hacían el trabajo y todo eran ustedes. Yo simplemente estaba manejando el autobús y a veces tomé las direcciones equivocadas. En vez de ir a la izquierda fui a la derecha, pero bueno, el Señor sabrá perdonar todo eso. Pero quiero expresar mi gratitud también al Señor y a ustedes por el privilegio de compartir la palabra. Creo que, como Alfredo mencionaba, uno de los compromisos de la Iglesia Bíblica El Camino siempre fue mantener la importancia, la vitalidad, el refrescamiento del texto bíblico en todo lo que hacemos. Y el hermano Roberto me ha pedido que comparta esta noche y el día de mañana el tema sobre cuáles son las marcas de una iglesia que continuamente se renueva espiritualmente. Y por supuesto que lo que yo quería hacer era tratar con ese tema desde el texto bíblico, pero tratando de hacer una convergencia de tres elementos. Uno, cuáles son las marcas de una iglesia que se renueva espiritualmente de una manera continua. Pero el segundo, el reconocimiento de los 25 años de la iglesia. Y el tercero, cómo la iglesia bíblica El Camino, la IBEC, encaja con lo que Dios está haciendo en la historia. Porque la iglesia, recordemos que en última instancia no es un edificio. La iglesia son los miembros, son ustedes, soy yo. Pero nosotros no existimos independientemente de lo que el Señor estableció para la iglesia universal, que se expresa localmente a través de nosotros. Así que esta noche yo quisiera que viniéramos a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, versículos 1 al 13. Y estoy tratando de hacer esa convergencia de los tres elementos. Pero por supuesto el tema principal es las marcas de una iglesia que continuamente se renueva espiritualmente. Pero déjenme leer el pasaje primero para que cuando haga algunos comentarios recordemos de qué estamos hablando. Efesios 3, 1 a 13, el apóstol Pablo escribe: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos redención, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es un pasaje muy poderoso para tomar en cuenta a la hora de celebrar un aniversario de una iglesia local, pero especialmente encajándolo con la historia de la iglesia dentro de esa historia de Dios, pero por otro lado también tratando de descubrir en el texto bíblico cuáles son las marcas que una iglesia debería tener para renovarse continuamente en el Espíritu. Ahora, al hablar de las marcas, me encanta el tema porque de alguna manera las marcas de una iglesia espiritual contrastan radicalmente con las marcas que vemos en la cultura alrededor nuestro hoy, la cultura contemporánea. Una de las marcas más importantes en la cultura hoy es el aburrimiento, la apatía, la pérdida del sentido de drama, la pérdida del sentido de éxtasis, la pérdida del entusiasmo por la vida, de alguna manera la pérdida o la muerte del alma, como algunos autores llaman. Y es ese aburrimiento, muchas veces apatía espiritual, esa muerte del alma, lo que ha sobrecogido aún a los cristianos del día de hoy. Es por eso que mucha gente anda de iglesia en iglesia buscando una nueva emoción espiritual, un nuevo entretenimiento. Esa redistribución de gente que vemos continuamente en buena medida es porque la gente está aburrida espiritualmente y anda en busca de entretenimiento. Aún las iglesias, con excepciones por supuesto, pero las iglesias de la teología de la prosperidad, por ejemplo, están llenas de gente en busca de éxtasis, de algo, de fascinación en su vida. Muchos de ellos no necesitan más dinero, pero lo que andan en busca de ese entretenimiento es algo que los saque del aburrimiento a un aburrimiento espiritual. Ahora, al pensar en esas marcas, yo digo, bueno, ¿cómo es que una iglesia puede renovarse espiritualmente? Porque el aburrimiento, la apatía, la pereza espiritual son un obstáculo muy grande para la renovación. Y creo que uno de los primeros elementos que tenemos que recordar es que la iglesia que se renueva espiritualmente es la que trata de evitar, de atacar el aburrimiento espiritual en los miembros de la congregación. Pero también es una iglesia que busca renovar, revitalizar, refrescar a los miembros de la congregación con la vitalidad que viene de la presencia de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo y de la compañía del Padre. Ahora, si eso es cierto, hermanos, tenemos que pensar que esto de las marcas del crecimiento espiritual es muy importante, porque en última instancia el aburrimiento toca las cuerdas más sentidas de la existencia. Preguntas, por ejemplo, como ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿A dónde voy en el futuro? Aún muchas personas podrían preguntarse, ¿qué sentido tiene pertenecer a una iglesia? Y es posible que esta noche alguien aquí haya venido a esta reunión deprimido, aburrido, apesadumbrado, en busca de una experiencia que le permita regresar a la casa con algún sentido de esperanza, con algún sentido de entusiasmo. Déjeme decirle que este pasaje es para usted.
porque este es el pasaje donde Pablo trata con este tema, solo que Pablo trata con esta falta de drama, con esta falta de éxtasis, con esta falta de entusiasmo, a través de algo que en el texto bíblico se expresa en esos términos, en términos de drama, en términos de éxtasis, en términos de fascinación. Porque Pablo principia el pasaje diciendo: en este pasaje, en esta carta, yo quiero hablarles de un misterio escondido. Este pasaje trata con un misterio. ¿A quién no le gustan los misterios? Yo recuerdo que venía de Costa Rica volando una vez y por dentro yo estaba sobrecogido con ese sentimiento de intriga, de fascinación, porque yo venía preguntándome: ¿quién va a ganar el partido entre Costa Rica e Inglaterra? y todo el camino yo venía con ese entusiasmo. Tengo que averiguar. Yo sé que hay muchas personas a las que les gusta el chisme, por ejemplo, y quieren saber más para contárselo a otros. En este pasaje Pablo habla no de un chisme, pero sí de algo que le ha cogido el corazón y él quiere compartirlo con todos. Y Pablo dice: bueno, yo tengo un misterio que contarles, un misterio que yo he recibido por la gracia de Dios, y es un misterio, Pablo dice, cuya revelación transformará la totalidad no solo de la vida personal de los creyentes, sino es un misterio que toca las mismas entrañas, las mismas raíces del cosmos, de la eternidad, del total de todas las cosas, y es un misterio cuya revelación trae la respuesta para el total de las preguntas de toda la existencia. Es por esa razón que este pasaje nos ayudará a resolver esa búsqueda de significado en la vida, de entusiasmo, de satisfacción. Y creo que también en este pasaje encontraremos algunas marcas que como iglesia debemos tener. Por supuesto que si ustedes ven el pasaje, es muy interesante que el pasaje, para el apóstol Pablo era tan intenso este interés por hablar acerca del misterio, que en el versículo 1 del capítulo 3 Pablo dice: yo pues, Pablo, por esta razón, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y como que se le va la pista. Porque del versículo primero realmente él hace un gran paréntesis de 12 versículos, y realmente después de eso continúa en el versículo 14. Y en ese paréntesis, solo ese paréntesis, porque Pablo está muy preocupado que los efesios estaban tristes, preocupados porque él estaba en la cárcel en Roma, y él quiere decirle: mire, no se preocupen por mí. Y él dice: bueno, les escribo esta carta, yo, Pablo, dice que estoy prisionero, etcétera, etcétera. Ups, pero espérense, hay algo más importante que quiero decirle. ¿Cómo me siento? Lo veremos en 11, 12 versículos adelante. Y en este paréntesis que Pablo hace, él describe los elementos que nosotros necesitamos para salir del aburrimiento espiritual, para ser resucitados de esa muerte del alma, para ser resucitados a una vitalidad en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Pablo habla aquí de este, y termino con esta introducción, con esta frase. En este versículo, en este paréntesis, Pablo se refiere a esa revelación de Dios como de un misterio, como algo fascinante, como algo que intriga, como algo que llama a la curiosidad. En pocas frases, el apóstol Pablo nos está dando un antídoto contra la apatía, la pereza espiritual, cuando él dice: yo quiero hablarles de este misterio. Y yo creo, hermanos, que una de las primeras marcas de una iglesia que se renueva espiritualmente es ese interés genuino, entusiasta, por descubrir las facetas escondidas de Dios en relación a su persona, sus planes, su carácter. Cuando yo pienso en las marcas de una iglesia que se renueva continuamente en el área espiritual, creo que aquí hay una marca.
El apóstol Pablo dice que hay un misterio escondido que ustedes deben conocer. Y yo creo que hay muchas personas en las iglesias hoy que lo que menos les importa es entender quién es Dios, qué es lo que Él está haciendo y hacia dónde van todas las cosas. Por eso creo que nosotros con el apóstol Pablo debemos entusiasmarnos, pero en última instancia, ¿de qué está hablando Pablo cuando él menciona este misterio? Para agregar drama a este misterio del que Pablo habla, él menciona de que este misterio no fue revelado a nadie en el Antiguo Testamento. Aún los ángeles, dice el apóstol Pedro, quisieron entender de qué se trataba el misterio y nunca nadie pudo saber de qué se trataba. Pero Dios en su gracia, Pablo se lo dio a conocer muy bien. Ahora, ¿de qué se trata ese misterio? ¿Cuál es el contenido del misterio? Y esto es lo que quiero que miremos esta noche. ¿Cuál es el contenido del misterio? Yo creo que hay tres elementos en este misterio que nos ayudarán a encajar la totalidad de lo que la iglesia es en la historia de Dios y además a encontrar las marcas que la iglesia debe tener. Fíjense bien ustedes, el apóstol Pablo dice, en primer lugar, dice, el contenido de este misterio, lo que ha estado escondido por todos los siglos anteriores hasta que vinieron los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento, es en primer lugar que los creyentes judíos y gentiles somos ahora coherederos en Cristo Jesús. Ahora, esto tiene que ver aquí, hermanos, con ustedes, conmigo y con el pueblo de Dios Israel. Con los judíos y los gentiles son ustedes, yo y los israelitas. Y en el texto bíblico, cuando vemos el término ser coherederos, parece que la coherencia de ser coherederos tiene una implicación que tiene que ver con pertenencias, con posesiones. Y el primer elemento aquí, que es de una manera casi que cósmica, es que Pablo dice, el contenido de ese misterio es que Dios nos ha entregado a nosotros la responsabilidad de cuidar por su creación. Porque la herencia que hemos recibido aquí y ahora de parte de Dios es ser administradores de este mundo que Dios ha creado y en el cual nosotros vivimos. Pedro habla de que Dios en el presente está preservando y reservando este mundo para recrearlo al final de todas las cosas. Ahora, ustedes se preguntarán por el hermano Enrique, ¿por qué no habla de marcas de la iglesia como la evangelización, la oración, el discipulado, el crecimiento de la iglesia? Esas son muy buenas marcas, pero siempre hablamos de ellas. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que este universo que Dios creó, esta creación que gime por su redención, es responsabilidad de ustedes y de mí mismo cuidarla. En una palabra, hermanos, yo creo que lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos aprender como iglesia a revalorizar el mundo en el cual vivimos. Y el mundo en el cual vivimos no es solo la naturaleza, como las rocas, como los mares, como los ríos, como las nubes. El mundo del cual, la creación de la cual Pablo está hablando aquí, es la creación que tiene que ver con el total de todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Este es el mundo de Dios. Hay tanta violencia, hay tanto crimen, hay tanta corrupción, hay tanta pobreza, que todos los seres humanos hemos aprendido a odiar, a satanizar este mundo en el cual vivimos. ¿Sí? Hoy mi esposa y yo hoy hablamos con una señora que empezó a hablar de la violencia, del miedo que tiene, etcétera, y dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar con este mundo? Y lo satanizamos. Israel contra Gaza y Rusia contra Estados Unidos y los chinos metidos y los indios por otro lado, y satanizamos este que es el mundo de Dios. Pero Pablo dice que una de las primeras marcas o la segunda marca que la iglesia debe tener es un amor profundo por este mundo, porque este mundo es el estrado de los pies del Dios eterno que creó todo cuanto existe. ¿Cómo cuidamos por el ambiente? ¿Cómo cuidamos el agua? ¿Cómo cuidamos los árboles, las plantas, los ríos, etcétera? ¿Cómo ayudamos en el país para luchar contra la violencia, contra el crimen, contra la pobreza, contra la destitución, contra la explotación de los niños y las mujeres? Aquí hay una marca. Pablo dice, nosotros, judíos y gentiles,
somos coherederos de parte de Dios. Pero el segundo elemento del contenido que Pablo menciona acá es que él dice: los creyentes de los judíos somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí hay otra marca, hermanos, que es una marca que yo llamaría una marca del reino de Dios. Este misterio escondido de Dios tiene como contenido el hecho de que a través de Jesucristo y a través del Evangelio, las barreras de separación entre judíos y gentiles fueron destrozadas. Pero esas barreras de odio, de escarnio, de muerte entre judíos y gentiles se han revelado en nuestra propia época, en nuestra propia historia. Cuando discriminamos a las mujeres, cuando sentimos odio contra los indígenas, cuando los países entran en guerra y nosotros somos presionados a tomar partido. Estuve en Venezuela hace 1 año y medio, 2 años allá, y las iglesias, dentro de las iglesias se están agarrando los puños porque unos eran chavistas y otros no eran chavistas, dentro de la misma iglesia. Unos apoyando a Capriles, otros apoyando a Chávez. Y aquí en nuestro propio país, en nuestra propia nación, nosotros nos peleamos unos contra otros. Yo no sé cómo es posible que los de Barcelona y los de Real Madrid no puedan tomar café juntos. ¿Sí? A mí me cuesta tomar café con los de Real Madrid, pero bueno, ni modo, ¿no? A menos que le ponga un poquito de criolina o algo así, pero bueno. Pero Pablo está diciendo, el segundo elemento del contenido de ese misterio escondido de Dios es que en la cruz de Cristo todas las barreras de separación han sido rotas. Y nosotros tenemos acceso todos al Padre por la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí hay una tercera marca para la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a lidiar con las diferencias de género? ¿Cómo nosotros cómo trabajamos con diferencias sociales? En términos de dinero, en términos de títulos académicos, en términos de la manera como nos vemos. Hay algo que a mí me duele en el corazón cada vez que lo veo. Cuando veo y perdónenme, pero lo digo del corazón. Cuando yo veo a una mujer luchando con su peso, y porque genéticamente no puede bajar de peso, a mí me duele en el alma. Pero la pobre mujer la discriminan por su peso. Cuando discriminamos a aquellos que no tienen 2 letritas después de su nombre o su apellido, eso en la iglesia no debe ocurrir. Aquí en la iglesia esas cosas no deben ocurrir. Pero el tercer elemento del contenido del misterio que Pablo menciona es que los creyentes juntos, judíos y gentiles, somos copartícipes de la promesa del Espíritu Santo dada por Jesucristo por medio del Evangelio. Ahora, hermano, todos nosotros los creyentes somos copartícipes del poder del Espíritu Santo que Jesucristo ha derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa eso, hermano? Hace unos años estaba en la ciudad de Miami y yo era pastor de una iglesia allí y teníamos una reunión de hombres y de pronto uno de los hermanos entró con una cubeta de agua y con una toalla y estábamos sentados en la mesa. Y el hermano vino frente a uno de los hombres de la iglesia y le empezó a desamarrar los zapatos para lavarle los pies. Y el hombre se paró de alto y casi lo insulta. Y yo tuve que llamar a todos los hombres de la iglesia. Y pusimos el café por un lado y todo dijo: yo quiero hablar con ustedes aquí hoy. Porque este hermano, genuinamente movido por el Espíritu Santo, quiso tener un acto de humildad delante de ustedes, pero ustedes lo están satanizando por su muestra de genuinidad, de que en el poder del Espíritu Santo Él quiere tener un acto de amor, de humildad frente a ustedes. Así que con ganas le pido a todos ustedes que se quiten los zapatos
no quería tener tal problema. Me quité los zapatos, me quité los calcetines y le dije, ok, Albert, ven y me lava los pies a mí. Esas manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, hermanos, son marcas de madurez. Es posible que tengamos diferentes orientaciones doctrinales por el trasfondo del cual venimos, pero dentro de la iglesia somos miembros de un mismo cuerpo, porque nuestra vida toda gira alrededor de la vida del Señor Jesucristo. Aquí hay otra marca. Y piensen en estas marcas que estoy mencionando, porque viene un versículo adelante que es el más poderoso de todos, yo creo. Aquí hay 3 elementos que marcan el contenido del Evangelio. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos enfatizarle. Por supuesto que hay un elemento que olvidé mencionar, y es que para el apóstol Pablo el misterio escondido de Dios es Jesucristo mismo, porque Jesucristo es la encarnación misma de los planes de Dios para esta humanidad. En última instancia, el misterio, el tesoro escondido de Dios que por siglos no fue conocido por el hombre, que ni siquiera los ángeles sabían qué era. Ese misterio escondido era que en Jesucristo Dios estaría reconstruyendo la totalidad, no solo de la creación, no solo del mundo, no solo del cosmos, sino Dios mismo iba a estar en Cristo reconstruyendo a la raza humana también. Es por esa razón que Pablo dice: este es un misterio tan grande, porque en última instancia el corazón de ese secreto escondido de Dios es que con el cumplimiento del tiempo Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo a extender sus brazos en la cruz para abrazar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, para terminar, no tenemos mucho tiempo. Hay un elemento que Pablo menciona que es muy importante, y él dice: bueno, toda esta revelación del misterio escondido, oculto de Dios, me fue dada a mí por la gracia de Dios. Y también dice: por la gracia de Dios yo recibí el don, por la gracia, para proclamarlo a todos ustedes los gentiles. Y recordemos que en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba de recibir un don de parte de Dios, era recibir un don del Espíritu Santo, una habilidad por medio de la cual Dios nos capacita para llevar adelante sus planes. Y el don que Pablo dice que recibió fue proclamar el contenido de este misterio escondido a todo el mundo conocido. Fue por eso que Pablo botó todo lo que tenía, fue por todo el mundo conocido, proclamando el contenido de ese misterio escondido de Dios. Pero por supuesto él se define a sí mismo como un apóstol, como un evangelista, como alguien que lleva buenas nuevas de salvación. Ahora, en el contexto, el apóstol Pablo dice que todos nosotros hemos recibido un don, una gracia de parte de Dios. Y Pablo menciona: yo boté todo para poder ejercitar esa gracia, ese don que recibí de parte de Dios. Y mi pregunta es, hermanos, ¿cuáles son los dones, cuáles son las capacidades que el Señor nos ha dado a nosotros aquí en la iglesia? Porque los dones que hemos recibido de parte de Dios, y todos hemos recibido uno, al menos uno, el Señor nos lo ha dado para edificar al cuerpo de Cristo. Es otra marca que yo creo que una iglesia que se renueva espiritualmente debe tener: el descubrimiento de cuáles son los dones de cada uno de los miembros de la iglesia y los recursos necesarios para que estos hermanos ejerciten esos dones que han recibido de parte de Dios. Ahora, déjenme que termine con esto, porque es un elemento muy, muy importante. El apóstol Pablo menciona que este contenido, con estos 3 elementos, tienen efectos muy significativos y muy importantes en la vida de aquellas personas que lo reciben. En primer, porque Pablo dice: yo también recibí
de parte del Señor la gracia de proclamar el contenido de este misterio, que es el Evangelio, a todo el mundo conocido. Y ese contenido del Evangelio tiene efectos concretos en la vida de las personas que reciben este Evangelio, que es el corazón del misterio escondido. En primer lugar, es que en todos lados que el Evangelio es predicado, las familias son restauradas, los adictos son sanados, los desprotegidos son protegidos, los explotados son liberados. La gente que tiene problemas viene a Jesucristo y son resueltos por medio del Evangelio, porque en el Evangelio Dios ha mostrado el amor que Él tiene por su creación. Uno de mis mejores amigos tuvo 2 hijos con su esposa, y los 2 hijos tienen problemas mentales. Y los 2 hijos de mi mejor amigo tienen la misma edad de mis 2 hijos. Y me ha dolido en el corazón todos estos 35 años, 34 años creo que tienen, porque los 2 hijos ya maduros ahora tienen problemas mentales. Pero es el poder del contenido, del misterio escondido de Dios que ha sido revelado ahora a todos nosotros, que la gracia de Dios ha sostenido a estos 2 padres, y el Señor y el poder del Espíritu Santo ha hecho que estos 2 niños, hombres ya, que tienen un problema mental, sean una bendición muy tremenda para mucha gente. Uno de ellos canta y alaba al Señor en público. El otro ora e intercede por todos los que necesitan oración, y lo hace en público, y lo hace muy bien. Y son el gozo y la alegría de mis amigos. En segundo lugar, es que a través del contenido de este misterio del Evangelio, que es Jesucristo mismo, en todo tiempo, en todo lugar, puede la gente proclamar el misterio escondido desde los hijos que creo que de Dios, que creó todas las cosas. Pablo dice que parte de este contenido del Evangelio debe ser proclamado, y que él como apóstol ha hecho la tarea de aclarar frente a todos qué significa el Evangelio. Con este contenido, con estas implicaciones. Y Pablo dice que es tarea de nosotros ahora como cristianos aclararle a la gente lo que significa el contenido de este misterio, que en última instancia es el Evangelio. Y yo creo que es una tarea para nosotros y un privilegio el tomar adelante la asignación de aclarar a otros que no conocen a Jesucristo cuál es ese misterio, que en última instancia son las bendiciones de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero en última instancia, vean este pasaje que es una belleza. En el versículo, al final, versículo 10 dice que la iglesia ha sido establecida por Dios para que por medio de ella la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ahora, quería terminar con esto porque es una referencia concreta a la iglesia universal y a la iglesia local y a la IBEC. ¿Pueden imaginarse ustedes, hermanos, que parte del misterio escondido de Dios es que la IBEC pueda mostrarle ahora a los ángeles y a los demonios el carácter, la bondad, el amor, la justicia, la majestad del Dios Trino? En Efesios, Pablo dice en el capítulo 6 que estamos rodeados de demonios por todos lados, que están continuamente tratando de atacarnos. Pero el escritor a los Hebreos dice que hay ángeles ministradores que están continuamente mirándonos y preocupados por nosotros.
El apóstol Pablo dice que en esta época, a través de la iglesia, los cristianos debemos ser capaces de mostrar a los demonios y a los ángeles, como dije, la majestad, el carácter, el amor, la bondad, la gracia del Dios creador de todo cuanto existe. Hermanos, eso tiene que ver con la Iglesia Universal, pero tiene que ver con nosotros. Y yo me pregunto, hermanos, al salir de esta casa hoy en la noche, después de la buena cena que nos van a dar, ¿estamos en la capacidad nosotros de demostrarle a los demonios la majestad de Dios, su gracia? Cuando el hermano mencionaba, me perdí 14 años. Cuando Alfredo Bonatti contaba el miércoles que antes de venir al Señor Jesucristo, él andaba, bueno, que él se lo cuente otro día. Tenemos nosotros la capacidad de demostrarle a Satanás que Jesucristo ha vencido en la cruz y que ha deshecho la cabeza de la serpiente hasta destruirla y tirarla al lago de fuego. Estamos nosotros en la capacidad de demostrarle a los demonios y a los ángeles la transformación que Jesucristo ha hecho en nuestra vida a través del Evangelio. Podemos nosotros como iglesia demostrarle a los demonios que las vidas destruidas pueden ser restauradas por el poder del Espíritu Santo. Podemos demostrarle a los demonios que las adicciones pueden ser sanadas, que los odios pueden ser destruidos, que el amor puede fluir entre nosotros y que nosotros podemos ser agentes de cambio en esta sociedad y cultura guatemalteca que se destruye cada día. Esa es otra marca de una iglesia que se renueva. No podemos asumir que nos vamos a renovar solo cantando más, ofrendando más, oyendo más a la iglesia. Pero es este contenido del misterio escondido de Dios el que nos va a sacar de la apatía espiritual, del aburrimiento espiritual, de la muerte del alma, de la fe perdida, de la fe debilitada. Es por eso que el apóstol Pablo enfatiza tanto. Termino con esto. Cuando era niño tenía una fascinación por descubrir cuál era mi regalo de Navidad. Y cada vez que Barcelona gana, yo quisiera contárselo a medio mundo. Y cuando ve que dijo que sí, por supuesto que salí corriendo para contarlo. ¿Por qué razón es que nuestra fe no es tan calcinante, fascinante como para salir y contarlo a los demás? Si no podemos contarlo a nuestros amigos, a los familiares, ¿cómo podremos contarlo a Satanás y sus demonios? O edificar, enseñar, fortalecer el entendimiento que los ángeles tienen acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Es posible que usted esta noche vino desanimado, aburrido espiritualmente, con sentimientos de fracaso, con sentimientos de apatía. Yo le invito esta noche a orar y pedirle al Señor que a través del contenido de este misterio que es Jesucristo mismo, que restaura, que renueva, que transforma, es el poder que le transforme a usted. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo quisiera que ahí donde usted está, piense qué tanto de ese misterio que estaba escondido y que ha sido revelado de parte de Dios realmente ha cogido su corazón. Porque usted, hermano, es miembro de la IBEC, de la iglesia acá. Usted es miembro de una iglesia cualquiera que sea, y usted es miembro de la Iglesia Universal. Y esa Iglesia Universal es la que Cristo estableció. Y la estableció en buena medida para mostrar a las potencias demoníacas que Cristo venció en la cruz. Y si Cristo venció en la cruz, y si Jesucristo ha enviado el
el Espíritu Santo a su corazón, usted puede ser transformado, no importa que traiga esta noche. Sea una vida de pecado, una vida de aburrimiento espiritual, una vida de aburrimiento con la iglesia. Oremos que el Señor lo restaure esta noche. Y si quiere seguir hablando de este tema, el hermano Roberto, yo mismo, los ancianos aquí pueden orar con usted. Padre querido, cómo quisiéramos tener más tiempo para ver mucho más, con fascinación, con éxtasis, con un sentido de drama, ese misterio que estuvo escondido por siglos y que no fue revelado a nadie, pero que nosotros tenemos el privilegio ahora de saber cuál es. Ayúdanos a encarnar las marcas que Pablo nos menciona acá. Pero por sobre todo, Padre querido, que tú revitalices nuestra vida espiritual primeramente, que nos saques de ese letargo que está carcomiendo el alma, que ha apagado el espíritu, que nos ha colmado de aburrimiento, de pereza espiritual. Transforma nuestro corazón hoy. Nos comprometemos contigo de nuevo y te damos gracias, porque por tu gracia es que nos has puesto en esta generación como agentes de cambio también, para afectar la cultura, la sociedad, y para que todos reconozcan que Jesucristo es la única respuesta para todos los problemas del hombre. En Cristo Jesús. Amén.